Amigos, muy buenas tardes. Mucha atención. 3 personas fallecidas y una herida deja un acto de sicariato registrado anoche en el sector de la Nueva Aurora, al sur de Quito. Juan Miguel Rodríguez está en el lugar para ampliarnos la información. Hola Juan Miguel, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Esta es la barbería donde lamentablemente la noche de ayer, sucedieron estos hechos delictivos. Según información de la Policía Nacional, 6 delincuentes habían participado en este evento y además sus moradores cuentan que escucharon más de 30 detonaciones de bala. Nosotros hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Cámaras de seguridad registraron el momento en que delincuentes ingresaron a una barbería para asesinar a 3 personas que se encontraban en su interior. El suceso atemorizó a los moradores del sector. Entraron y comenzaron a disparar, aproximadamente unos 30 disparos. Como ustedes se darán cuenta en el video, entran y matan a las personas sin miedo. El hecho sucedió en la avenida Julio Andrade, sector de la Nueva Aurora, sur de Quito. Sus moradores agregan que no es la primera vez que se reporta una muerte violenta en el sector. No es la primera vez, el barrio se ha convertido en una zona, digamos, una zona roja. El Estado ha olvidado, el municipio también ha olvidado a nuestro barrio. Es por ello que los habitantes de la Nueva Aurora realizaron una marcha por la paz la mañana de este miércoles. Dicen sentirse olvidados por las autoridades de turno. No han hecho nada, no han hecho nada. Hemos rogado que por favor nos limpien porque hay mucha delincuencia aquí en el barrio. Hay muchos delincuentes, asaltan a cualquier hora, sea en la mañana, sea en la tarde, el mediodía o la noche. A raíz del evento delictivo, la Policía Nacional reforzó la presencia de uniformados en el sector. Además, señalaron que lo sucedido no se trataría de delincuencia común. El resultado de este hecho son los 3 fallecidos y el 1 herido. Bueno, las características que se tiene ya es unas organizaciones de grupos delictivos. Incluso el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se pronunció al respecto. Sabe que ahí también tenemos que tener la prudencia de que sean los organismos de investigación lo que nos dicen qué es lo que aconteció. Aparentemente esto apunta a una dinámica de sicariato y esto tiene que ver más con disputas territoriales muchas veces, ¿no es cierto?, entre mafias, entre grupos delincuenciales. Por su parte, Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, informó mediante su cuenta de Twitter que uno de los supuestos implicados en este caso fue capturado. Sus moradores agregan que el comercio informal que se apuesta sobre la avenida Julio Andrade, acá en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de la capital, estaría generando inseguridad en la localidad. De ahí que hacen un llamado a las instituciones para que trabajen de manera interinstitucional y brindar soluciones integrales a este problema. Esta es la información que podemos brindar a esta hora de la tarde. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel, muchísimas gracias por ese reporte. Y 11 personas fueron asesinadas en Guayaquil y Durán en las últimas 24 horas. Ricardo Alcíbar está en la Floresta 1 al sur de Guayaquil, donde ayer ocurrió una fuerte balacera que dejó 4 personas fallecidas. Hola, Ricardo. Así es, compañeros en estudios, televidentes, buenas tardes. Me encuentro desde la Floresta 1. En este punto de la ciudad de Guayaquil se reportó el asesinato de 4 personas por sujetos en motocicleta. Y es que en tan solo 24 horas se han reportado 11 muertes violentas entre Guayaquil y Durán. Esto en tan solo 24 horas, como lo repetíamos. Nuestra compañera Bernarda Ceballos nos ha preparado un reportaje acerca de estos hechos violentos. Las muertes violentas en Guayaquil y Durán no cesan. Primero fue en la Floresta sur de la urbe cuando pasada las 4 de la tarde del martes se registró un ataque armado. Un grupo de ciudadanos se encontraba libando cuando los atacantes empiezan a disparar. 4 fallecidos fue el saldo que dejó este hecho, que ocurrió a pesar de que a una cuadra se realizaba un operativo de la Policía Nacional junto a militares. Habían llegado 3 sujetos afrodescendientes a pie y haciendo uso de armas de fuego impactan contra la humanidad. A esto se le suma el asesinato de un hombre que circulaba por la vía principal de Pascuales. Eloy Oxiso fue atacado con 5 balazos. Los criminales escaparon en una tricimoto. Otro hecho violento se registró en La Prosperina cuando 2 ciudadanos fueron baleados mientras conversaban. Una de las víctimas falleció en el lugar y la otra se encuentra en estado delicado en una casa de salud. También hubo otro ataque armado en la cooperativa Esmeraldas Libres
sector de las Malvinas, sur de Guayaquil. Este hecho dejó un fallecido y otro herido. En La Ladrillera, en cambio, la mañana de este miércoles, un ciudadano salía de su domicilio en su motocicleta rumbo a su lugar de trabajo, cuando delincuentes lo asaltaron y le propinaron un fuerte golpe en la cabeza, que causó su deceso. Mientras que en Durán se registraron 2 muertes violentas. Un ciudadano fue asesinado, esto en medio de la guerra declarada entre bandas criminales. A esto se le añade el hecho ocurrido la mañana de este miércoles en Los Helechos, y es que cuando un hombre salía de su domicilio fue asesinado por 2 sujetos en una moto. Como pudimos apreciar, en tan solo 24 horas se han reportado 11 muertes violentas. Durán, Guayaquil y San Borondón, que comprenden a la zona 8, registra desde lo que va del 2023 más de 1.400 muertes violentas. Esto ha preocupado a la ciudadanía, que pide pronta respuesta de las autoridades policiales y gubernamentales. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros, con mucha más información. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por la información. Y las máximas autoridades en seguridad del país dieron a conocer que en Guayaquil y Durán la ola de criminalidad ha aumentado en un 95%. Desde el 1 de enero a la actualidad, en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, existe un total de 1.419 crímenes violentos, a diferencia del año anterior, cuando la cifra en las mismas fechas fue de 762 asesinatos, es decir, un incremento de 657 muertes violentas. En la mayoría de los casos han dado por sicariato y balaceras. Ante este escenario, el gobierno realizará este lunes el gabinete de seguridad en el puerto principal. Es de un tipo de violencia criminal el 94.6% lo que sucede acá en la zona 8. Haciendo un análisis del sector horario, la mayor cantidad de muertes se dan durante la noche en un 45% y la movilidad del victimario es en un 57% en motocicleta. Durán atraviesa un azote insostenible de inseguridad, por lo cual las acciones del programa Escuelas Seguras son prioridad en el cantón. Ante este escenario, los padres de familia solicitan clases virtuales. Astrid Singre se encuentra en este punto para traernos más detalles. Hola, Astrid. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Así es, efectivamente nos encontramos en la Primavera 2, en el sector 2, en la unidad educativa fiscal provincia del Cañar, hacia donde han llegado ya las autoridades como el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Comandancia General de la Policía Nacional y también el alcalde de Durán, Luis Chonillo. En estos momentos se encuentran reunidos en la dirección de esta unidad educativa y el tema a tratar es la protección justamente de los estudiantes de los colegios, de las unidades educativas que se encuentran en el cantón Durán, que tan solo por semana maneja un promedio de 50 muertes, esto a manos de la violencia criminal. La reunión también se debe para priorizar acciones en materia de seguridad en las unidades educativas, esto en sentido que recordemos que en noviembre del 2022 el Ministerio de Educación, el Ministerio también del Interior presentaron el plan de escuelas seguras que abarcaba 220 instituciones y de este número, 59 pertenecen a la zona 8. Con esta priorización de escuelas seguras, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior buscan priorizar acciones para bajar los índices también de peligrosidad que puedan tener los estudiantes de las diversas instituciones educativas que se encuentran en el cantón. También hemos conversado con padres de familia que insisten en que las clases regresen a ser virtuales. Nosotros vamos a seguir aquí, compañeros, amigos televidentes, esperando cuáles son las declaraciones y las resoluciones que se van a dar de esta reunión. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Astrid. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el comandante de la Policía y el ministro del Interior mantendrán una reunión en los próximos días para analizar las últimas decisiones de varios jueces que favorecen a través de medidas cautelares a delincuentes vinculados con el crimen organizado. El tema genera preocupación, pues aseguran que por los casos no se logran reducir los índices de inseguridad en el país. Ciertos jueces nos hacen quedar mal a todos y deslegitiman al sistema de justicia. Esto
hay que corregir. Esta fue la respuesta del presidente de la Corte Nacional de Justicia al consultarle sobre las decisiones que toman muchos jueces, favoreciendo a varios delincuentes capturados que recuperan rápidamente su libertad o en algunos casos que ni siquiera llegan a cumplir su sentencia. Jueces que desconocen la ley, vivos y corruptos. Yo creo que penosamente no es de ninguna manera la mayoría. A veces hay casos puntuales y eso es necesario denunciar. Reconoció que hay muchas falencias en el sistema de justicia, pero añade que en la mayoría de casos tanto la Fiscalía como la Policía no sustentan bien los procesos y no entregan las suficientes evidencias. Suele pasar, por ejemplo, la Fiscalía no formula cargos por un delito mayor, seguramente porque no tiene los elementos de convicción, lo hace por tenencia de arma. No pide la prisión preventiva, no hay otra posibilidad, el juez tiene que ordenar la libertad. Lo preocupante es que la lucha no únicamente es con el crimen organizado, también el combate es en contra de la corrupción y con los políticos sentenciados que se acogen a beneficios jurídicos amañados. Por ejemplo, este dato sobre habeas corpus, medidas cautelares, sin duda, y en lo personal, como Iván Saquicela y como presidente de la Corte, creo que es de enorme preocupación. Existe una desnaturalización de estas garantías. De su parte, el comandante de la policía manifiesta que el sistema de justicia y la UAFE deberían realizar un análisis y auditoría a ciertos jueces que tendrían relación directa con bandas criminales, además de modificar algunas normas jurídicas que les ata de manos. Revisar las condiciones de extensión de dominio para desarticular economías criminales, para quitarles el dinero a estas organizaciones, subir las penas para quien maneje armas. Eso tenemos que presentarlo a la nueva Asamblea. Estos temas que alarman al país serán analizados en una reunión que mantendrán todas las autoridades en los próximos días. El exgeneral de la Fuerza Aérea, Alonso Espinosa, involucrado en el caso Gabela como supuesto autor intelectual del crimen, se deslinda de las acusaciones y revela datos que no aparecen en la investigación del perito Roberto Mesa. Espinosa cuenta su verdad detrás de las acusaciones que enfrenta. Si la muerte del general Gabela está relacionada a la compra de los drones y Espinosa no tuvo nada que ver, ¿qué relación tiene Espinosa con la muerte del general Gabela? Ninguna. Ninguna. Y así marca distancia de una acusación grave que lo ubica como supuesto mentalizador del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Es el general Alonso Espinosa Romero quien aparece en el esquema planteado por el perito Roberto Mesa. No obstante, identifica desde el inicio a quienes sí participaron de la compra de los helicópteros DRUV. Ministro Ponce, ministro de la Defensa, el general Borges era el comandante general de la Fuerza Aérea y el general Barreiro era el jefe del Estado Mayor. Y con esto quiere decir que no tenía interés en defender ni boicotear la compra de las aeronaves. Pero ¿de dónde sale su nombre? El general Espinosa estuvo de alguna manera siempre interesado en el proceso de compra de los helicópteros. El perito argentino ha exhibido algunos documentos que suponen que Espinosa estaba detrás de un plan de seguimiento a Gabela. Todo ocurrió tras el accidente del primer helicóptero. Cae el helicóptero y automáticamente todo se alborota. El general Gabela sale a la prensa y dice, tenía la razón. Ese hecho confirma mi teoría, mi tesis de que esos helicópteros no sirven. Se vuelve totalmente activo y empieza a sacar información. Sus frecuentes denuncias con documentos tomaron cuerpo en los medios y salpicaban al mando militar a cargo de la adquisición. Entonces entra Espinosa en la escena. Había que averiguar quién filtraba la información. Ocurrió en noviembre del 2009. Conocíamos que cierta información estaba saliendo a la prensa y que si él necesitaba la información, que nos la pida. Para nosotros una manera de verificar que no haya fuga de información. Y efectivamente, a partir de ahí, casi la información deja de fluir. Pero en la investigación del perito también aparece este documento titulado Plan de Seguimiento. Habla de actividades de contrainteligencia a Gabela. No tiene firma, pero al pie está el nombre de Espinosa. Pero este documento llegó a manos de Jorge Gabela a través de un correo electrónico a nombre de Maffer Colamarco, a quien al parecer no se le pidió una explicación. Si hay un elemento importante, investigar a Maffer Colamarco y decirle, oye, ¿de dónde sacaste? ¿Por qué hiciste? O sea, o quién te dio, o cómo se hizo. Pero eso no está.
No obstante, lo más comprometedor para Espinosa sería el audio de la conversación entre Gabela y el coronel de inteligencia Roberto Vargas. Y allí se advierte un supuesto acoso al principal denunciante de esta polémica compra. La disposición que hay de parte del general Espinosa. Sí, para que me estén siguiendo. El general Espinosa lo único que hace es en su beneficio. Y a ustedes les utiliza que pase al miedo. Lo cierto es que en 2015, a través de una réplica en Diario El Comercio, Vargas negó haber tenido disposición alguna de seguir al general Jorge Gabela. Jamás estuve encargado de perseguir al general Gabela ni a ninguna persona. Lo dice el coronel Roberto Vargas. Y esto lo ha ratificado 2 veces en la Fiscalía, bajo juramento. Y si hay o no relación entre el crimen del general Gabela y la adquisición cuestionada de los helicópteros DRUF, se sabrá cuando Fiscalía concluya la investigación. Si yo hubiera estado en capacidad de decidir la compra de los helicópteros, yo jamás hubiera comprado esos helicópteros. Un derrame de petróleo afecta desde esta mañana la playa esmeraldeña de Las Palmas y sus alrededores. Petroecuador confirma que se trata de crudo derramado por una falla en la conexión entre un barco y la terminal petrolera de la ciudad. Gregory Rosero está en el turístico lugar para informarnos. Hola Gregory, muy buenas tardes. ¿Qué tal en estudios, amigos? Gracias. Así es, a esta hora me encuentro acá en la playa de Las Palmas, al norte de la ciudad de Esmeraldas, donde 2 kilómetros de playa se han visto afectados luego del derrame de combustible acá en esta playa. Todo esto habría ocurrido por el descuido de uno de los trabajadores de este puerto. Nosotros hemos preparado un resumen al respecto. Veamos. Ciudadanos mediante redes sociales reportaron esta mañana el derrame de combustible en la playa Las Palmas, ubicada al norte de la ciudad. Al lugar arribaron las autoridades locales para evaluar el nivel de afectación. En este caso sabemos que presuntamente el derrame de petróleo es originado por balao, entonces es allí donde nosotros debemos levantar un informe técnico. Ante la evidente emergencia hidrocarburífera en el sector de Las Palmas, se ha emitido una alerta a los pobladores, bañistas y motoristas de lanchas, instando a tomar precauciones y evitar la navegación a menos de 4 millas de la costa. La información preliminar que nos manifiestan es que esto ocurrió por un error humano, donde uno de los operadores al parecer se descuidó de sus actividades que estaba realizando. Mientras, la empresa pública Petroecuador emitió un comunicado donde informó que aproximadamente a las 4:30 de la mañana se produjo un fallo en el sistema de alivio, mismo que provocó un derrame de hidrocarburos. Al momento, la empresa movilizó a sus equipos de contingencia para mitigar y controlar los efectos del derrame en el lugar. Asimismo, indican que es importante señalar que las actividades de exportación y abastecimiento de combustible no se verán afectadas por este incidente. Dentro de la afectación que se puede hacer a la flora y a la fauna del sector, lo que se puede hacer a las actividades económicas que se desarrollan en el sector. Recordemos que estamos cerca a un feriado y el día de hoy nos hemos encontrado con este incidente ambiental ocurrido por parte de Petroecuador. La presencia del derrame de combustible en las aguas y en las playas ha generado preocupación en la comunidad, que teme por el impacto ambiental y la afectación a la salud de los habitantes y turistas. Y bien, amigos, de esta forma es como las autoridades acá atienden esta emergencia. Como ustedes pueden ver en pantallas, acá ya se encuentra la playa temporalmente cerrada. No sabemos hasta cuánto tiempo la playa permanecerá cerrada. Lo que sí conocemos y lo que sí sabemos es de que esto de alguna u otra forma afecta a los comerciantes que trabajan acá en este punto. Como ustedes pueden ver en pantallas, acá ya se encuentra el personal militar, personal de la Marina, personal del Cuerpo de Bomberos y también guardias de seguridad del puerto de Balao. Al momento, las personas que están a cargo de este puerto no se han pronunciado al respecto. Nosotros estaremos pendientes de que en las próximas horas ellos se pronuncien y nos den a conocer más detalles sobre este caso. Es lo que puedo informarles hasta esta hora, amigos. Ustedes continúan con más en estudios. Una excelente jornada para todos.
El Consejo Nacional Electoral alerta que está sobre la línea roja respecto del cronograma establecido para estos comicios. Si los recursos en el contencioso electoral no se resuelven con celeridad, podrían verse afectadas las fechas. Belén Merizalde nos tiene a esta hora la información electoral. Belén, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral está corriendo contra el tiempo para poder cumplir con el cronograma planificado para las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Esto porque todavía hay recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral que, de no ser resueltos con agilidad, podría complicar todas las fechas. Nosotros les tenemos un informe sobre este tema. Veamos. Se acorta el tiempo para los comicios extraordinarios del 20 de agosto y el Consejo Nacional Electoral teme que el calendario planificado no se logre cumplir por causa de los recursos que continúan pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. En este momento, dentro de nuestra planificación, ya estamos en línea roja. Sin embargo, días de colchón que siempre se prevé, eso nos está dando algo de oxígeno para esperar un poco más. Pero 8 días más, 10 días más, ya es alerta roja para nosotros. Por ejemplo, la fecha límite para empezar la distribución de las papeletas es el 2 de agosto, es decir, en 14 días. Pero el último recurso presentado en el TCE ingresó apenas el pasado viernes. Las providencias están siendo dictadas sábado, domingo, se está sesionando en la noche y se está sacando las causas dentro del orden de ingreso. Atamaín explica, por ejemplo, que imprimir las 13 millones de papeletas de asambleístas nacionales tomaría entre 4 a 5 días. A eso hay que sumar otros documentos electorales como actas de escrutinio, lo que tardaría otros 5 días más. En todo caso, dice, habrá que esperar. En 5 días veamos qué es lo que pasa. Las autoridades electorales además dieron detalles del voto telemático para los ecuatorianos que viven en el extranjero. De un padrón de 409.250 migrantes, 35.262 se han inscrito para este proceso, es decir, apenas el 8%. De allí que las autoridades hacen un llamado para que más migrantes puedan inscribirse y participar en estas elecciones. No es necesario que ni la cédula ni el pasaporte estén actualizados o estén al día. Si están caducados, el sistema lo va a aceptar. Los ecuatorianos en el extranjero deberán votar por presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior y por la consulta popular del Yasuni ITT. Las autoridades además han señalado que los ecuatorianos que se encuentren en el extranjero y estén empadronados podrán inscribirse inclusive el mismo día de las elecciones y podrán ejercer su derecho al voto de 9 de la mañana a 19 horas de acuerdo al uso horario del lugar en el que se encuentren. Eso es lo que podemos contarles a esta hora. Ustedes siguen con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Los candidatos a la presidencia de la República cumplieron su agenda de campaña en distintas zonas del país. La mayoría estuvo presente en entrevistas con medios de comunicación. Este miércoles los candidatos a la presidencia de la República continuaron con sus tareas de campaña. La candidata del correísmo, Luisa González, estuvo en la mañana en una entrevista radial en Guayaquil. Asimismo, se reunió y tuvo actividad con el alcalde Aquiles Álvarez. La inseguridad, la falta de empleo, la falta de servicios públicos en salud, en educación, no reconoce banderas políticas. El trabajo es para 18 millones de ecuatorianos y el país debe unirse. En la tarde se movilizará hacia Manabí, donde realizará caravanas en Jipijapa y Puerto Viejo. El candidato Jan Topic del Partido Social Cristiano tuvo un conversatorio en la Universidad Casa Grande en Guayaquil. En la tarde realizará una caminata por la parroquia Letamendi y a las 18 horas tiene previsto un conversatorio en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Otto Sonnenholzner desarrolló su agenda en la capital Azuaya. En Cuenca participó de un conversatorio con medios de comunicación en la glorieta del Parque Calderón y mantuvo varias entrevistas. Nos tenemos que pasar dando pésames todos los días. Todos los días un asesinato, todos los días muertes violentas, sicariato, todos los días. Y ese no es el Ecuador en el que yo nací. En la tarde está previsto que almuerce con jóvenes y después que realice caminatas, conversatorios y más en esta ciudad. Javier Herbas estuvo en la capital. Inició su jornada en una entrevista radial. Después participó de un conversatorio con empresarios en el Comité Empresarial Ecuatoriano, donde escuchó y resolvió inquietudes. 3 sectores de la economía ecuatoriana que sí tienen esa virtud de una práctica de activación. Uno, la agricultura. Otro, el emprendimiento. Y otro, la construcción.
Yacu Pérez mantuvo actividades privadas. Fernando Villavicencio tuvo agenda en Guayaquil. Él participó de un enlace radial y después acudió a la Universidad de Guayaquil, donde estuvo en un diálogo. Su jornada continuó con entrevistas. El candidato Daniel Noboa inició la jornada con una entrevista en un medio de la capital y después tuvo un desayuno con embajadores de los países europeos. En la tarde tendrá más entrevistas y se reunirá con el embajador británico Chris Campbell. El candidato Bolívar Armijos mantuvo actividades privadas después de que en las últimas horas participó de un evento en la Universidad de Ecotec. Así avanza la agenda de los candidatos a la presidencia de la República, quienes no pierden tiempo haciendo campaña política. En otro tema, Fiscalía recusó al juez Luis Antonio Rivera por dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí. Pues pese a que hace un mes y medio la Fiscalía pidió fecha y hora, la diligencia no se ha efectuado. El pasado 1 de junio, Fiscalía solicitó que se convoque a una audiencia para formular cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico. Ha pasado más de mes y medio desde entonces y la audiencia aún no ha sido convocada, pese a que el Código Orgánico Integral Penal es claro. El juzgador tiene 24 horas para señalar día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud. Este es el argumento principal de la Fiscalía para recusar al juez Luis Antonio Rivera, pues ha transcurrido más del triple del tiempo que la ley determina. Inicialmente la diligencia iba a realizarse el 12 de julio pasado, pero tras un escrito presentado por la Fiscalía pidiéndole a Rivera que se excuse por el tiempo transcurrido, el magistrado difirió esta audiencia sin señalar ninguna fecha en particular. No es la primera vez que Fiscalía muestra su inconformidad por las decisiones del juez Rivera, ponente del tribunal que resolvió declarar nulo el caso Singue, donde se procesaba al ex vicepresidente Jorge Glass. Rivera es también quien sobreseyó a todos los procesados por el caso Helicópteros DRUF. En esta ocasión, Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sustentar un presunto peculado en la construcción de la vía Manta-Colisa de 22 kilómetros, cuyo costo asciende a 68 millones de dólares y que fue declarada prioritaria, aun cuando habían otros 587 proyectos de infraestructura de vivienda, salud y educación. La investigación parte de un informe de la Contraloría General del Estado que en 2019 detectó presuntas irregularidades en este contrato. La entidad realizó más de 100 acciones de control a la utilización de los fondos para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto. Recursos de los que ya no queda mucho. Yo lo que le tengo que decir al país es la verdad. No hay 9 millones de dólares en el fondo de reconstrucción. Lo recaudado por la Ley de Solidaridad más otras contribuciones fondearon los recursos para la reconstrucción con aproximadamente 3.000 millones de dólares. El concurso para designar al Contralor General del Estado continúa a pesar de los recursos en contra. Este miércoles el Pleno sesionó para aprobar la planificación de una nueva fase. Daniela Valencia está en el Consejo de Participación y desde allí nos da más información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, sobre las inconsistencias, denuncias y también sobre la acción de incumplimiento que pesa sobre el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado, este proceso continúa. Este miércoles, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su sesión número 10, aprobó el plan operativo para continuar con la fase de oposición, misma que está integrada por la prueba práctica de conocimientos y también por la prueba escrita. Estas tienen una calificación cada una de 50 puntos y los cuestionamientos se desprenden de un banco de 2.000 preguntas. De acuerdo al presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, estas acciones que pesan sobre el concurso no tendrían por qué modificar el calendario. Escuchemos lo que dijo. Lo que se ha hecho es hacer un solo plan operativo para que en este plan se detalle con fechas específicas el cronograma de qué se va a necesitar y en qué momento. Y bien, a esta hora de la tarde continúa la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, pero con puntos reservados. Se espera que al concluir se instale automáticamente la Comisión Ciudadana de Selección para abordar las impugnaciones ciudadanas. Con corte ayer se había informado que habían 19 impugnaciones en la provincia de Pichincha y 49 en la provincia del Guayas. Es la información que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde.
Estamos de regreso con más información. Más de 262,000 dosis de vacunas bivalentes contra el COVID-19 que llegaron al país serán usadas en una nueva campaña de vacunación que inicia este 19 de julio. Hay expectativa entre los ciudadanos. Karen Aro informa. Este miércoles 19 de julio estaba previsto el inicio de una nueva campaña de inmunización en contra del COVID-19, debido a que en junio llegaron más de 262,000 dosis de esta vacuna bivalente de la marca Pfizer. Esta campaña de vacunación está prevista en un inicio. Se dirija primero a los adultos mayores, a las personas con enfermedades catastróficas y al personal de salud que está constantemente en contacto con pacientes contagiados. Si bien esta campaña todavía no ha arrancado, el Ministerio de Salud deberá confirmar la fecha efectivamente en cuando iniciará la distribución para que los ciudadanos puedan acercarse a todos los centros de salud del país. Sin embargo, nosotros visitamos algunos y conversamos con los ciudadanos sobre la importancia de completar este cuadro de vacunas. Escuchemos. Aunque ya está un poco más baja el nivel de contagio, es súper importante seguir cuidándonos y protegernos. Las personas que decidan, sí, es importante ponerse la vacuna porque así nos cuidamos nosotros y ellos también se cuidan, nos cuidamos todos. Y para que esta campaña tenga una mayor cobertura, según el Ministerio de Salud Pública, el próximo mes de noviembre llegará un nuevo cargamento de estas vacunas bivalentes en contra del COVID-19. Y ahora en nuestro segmento Economía para Todos, revisemos el precio del trigo. Economía para Todos. El programa de hoy tiene una buena noticia. Bueno, digamos que, dadas las circunstancias, este dato es una buena noticia, porque el precio del trigo, que se disparó luego de la invasión rusa a Ucrania y que luego cayó, se ha mantenido relativamente estable y bajo, incluso luego del anuncio del fin del acuerdo de exportación de trigo ucraniano. Porque un acuerdo al que llegaron el año pasado los rusos, los ucranianos y los turcos permitía exportar trigo de Ucrania sin peligro de ataques rusos. Pero ese acuerdo terminó este 17 de julio y había la preocupación que al expirar el acuerdo los precios del trigo se disparen. Pero afortunadamente, y a pesar de los bombardeos rusos a los puertos ucranianos, el precio del trigo no ha subido significativamente luego de caducado el acuerdo. La invasión de Ucrania, los bombardeos y todo lo que está pasando ahí son malas noticias. Dentro de esas terribles circunstancias, al menos hay una buena noticia, y es que por ahora el precio del trigo no está subiendo. Muchas gracias. Economía para Todos.